Ahora vamos a pasar a entregar los premios de esta noche, bueno, de esta tarde-noche. Pues tenemos con nosotras y nosotros a entidades y personas premiadas por la votación de la membresía del Consejo Sectorial de Igualdad, que buscan mejorar la vida de las mujeres de esta sociedad. Hoy estamos aquí para homenajear y reconocer el desempeño de estas personas, instituciones o empresas que han destacado por su trabajo con un objetivo claro: acabar con la violencia contra las mujeres. El primer premio de la noche se entrega a la tertulia feminista Les Comadres, que desde 1986 promueven la igualdad y la participación de la mujer en la sociedad. Potencian y reclaman la participación de la mujer en la vida pública. Trabajan por una educación no sexista. Reivindican los mismos derechos y oportunidades de la mujer en la esfera laboral. Denuncian todo tipo de discriminaciones y agresiones hacia la mujer. Mantienen contactos con otras organizaciones que tiendan a conseguir los fines que aquí se enuncian. Publican y difunden la documentación y trabajos que se elaboran sobre la mujer. Trabajan por la no legalización del alquiler de úteros, gestación por sustitución. Trabajan por la abolición del sistema prostitucional. Y organizan todo tipo de actividades que conduzcan a la consecución de estos fines. También son conocidas a nivel nacional por sus premios anuales Comadre de Oro y el antipremio Felpeyu. Junto con la Asociación de Mujeres por la Igualdad de Barredos, fueron las promotoras de la manifestación del Tren de la Libertad, que el 1 de febrero de 2014 tuvo lugar en Madrid contra el anteproyecto de la ley del dimitido ministro Alberto Ruiz Gallardón. Les Comadres, y en concreto esta tertulia, pretenden que se reconozca la importancia de los movimientos feministas en los logros de las luchas de las mujeres, porque, como bien dicen ellas, sin nuestras antecesoras no habríamos podido llegar hasta aquí. Por eso, entrega el premio Mónica Monterreal Barrios, portavoz del Grupo Municipal Podemos, y recoge el premio Pilar García Jove en nombre de Les Comadres. Un fuerte aplauso. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Móstoles, muchísimas gracias a la Concejalía de Igualdad. Este premio va para Asturias, va para el norte, pero en él va un trocito del corazón de todas las mujeres de Móstoles y de todas las mujeres luchadoras. Muchísimas gracias. Enhorabuena.